Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les Buenas ha ido tardes. su corta vacación? Buenas tardes, doctor. Vamos a empezar la clase, ¿ok? ¿Se puede mirar bien la presentación? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué quería preguntarle? Ya, el tema de las clases presenciales. Bueno, como ustedes están viendo, ahorita estamos en un silencio epidemiológico casi en cuanto al COVID, muy pocos pacientes, casi nada. Entonces, no sé, he visto que tal vez algunas carreras o algunos otros cursos están pasando clases presenciales. Si ustedes desean, sería bueno que su presidente de curso se movilice para ver el tema de las clases presenciales, ¿no? Es más, hasta tal vez poder hacer un poco de práctica, pero depende mucho de su habilidad del presidente de curso, de su directiva. Ya me avisan cualquier cosa, entonces, en cuanto a mí, vamos a empezar la clase. Habíamos visto en la anterior clase, antes de su corta vacación, vimos, ahorita vamos a presentar un ratito. Ya. Habíamos visto sobre el signo de ojos de muñeca, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Que es fundamental para ver reflejos de tronco cerebral, si el paciente, digamos, está con muerte cerebral o no. Entonces habíamos visto justamente con el agua fría o a veces que con pacientes moviéndole la cabeza de un a otro lado y se mueve como una muñeca. Habíamos hablado de los diferentes tipos de estrabismo. También hablamos sobre el hipertelorismo. Entonces el hipertelorismo no es más que la diferencia que hay entre ambos ojitos. Cuando hay una diferencia muy aumentada se llama hipertelorismo. Generalmente se adjunta a otro tipo de patologías como en el síndrome de Down, por ejemplo. Ya en las parálisis del tercer par, generalmente en las parálisis de este tercer par va a haber tosis, es decir, el paciente no va a poder cerrar bien su ojito, tosis palpebral. Después va a haber parálisis de los movimientos oculares, sobre todo del motor ocular interno. Como veis, como es para la parálisis del tercer par craneal, y el tercer par craneal controla lo que es el músculo, el recto interno, entonces el recto externo se lo lleva el ojo hacia afuera, la mirada va a estar hacia afuera, ¿ya? Y al mismo tiempo va a haber midriasis, es decir, una dilatación de la pupila. Entonces, esta es la clásica triada de la parálisis del tercer par craneal. Ahora, hablamos de nistagmus. En cuanto al nistagmus, que es un movimiento oscilatorio, rítmico e involuntario, ya que pueden ser tanto horizontal puede ser vertical como horizontal. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se le dice a la persona, al observador, que por favor mire el dedo fijamente y con el dedo fijamente hace de que sin que se mueva la cabeza, el ojo siga al dedo hacia los lados y hacia arriba. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, tiene un nistagmus vertical, que es muy raro, entonces los ojos están en la parte hacia arriba, ¿no? Y que lo que es más frecuente, el nistagmus horizontal, que se puede dar en múltiples patologías. Entonces, tres tipos de nistagmus horizontal, ¿no? En resorte, ondulatorio y mixto. El resorte, por ejemplo, se presenta con un movimiento lento en un sentido seguido de otro rápido, que conduce a la posición inicial. Vos decís, mire, 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 va, ¡pac! Vuelve a su lugar. En cambio, en el otro, el ondulatorio, entonces viene a ser, digamos, un movimiento que muestra ambos globos oculares al ejecutar movimientos rápidos con regularidad. Entonces, vos le decís, mire, 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 mire hacia un lado y automáticamente el paciente va a tener nistagmus, como si estuviera mirando hacia la parte de afuera, pero con el ojito que se mueve, ¿no? Entonces, estas patologías, por ejemplo, de nistagmus, que sobre todo el de tipo ondulatorio, se presentan en pacientes que tienen, por ejemplo, afección cerebelosa o afección de laberinto en el octavo par craneal. Entonces, cuando hay estos dos, el movimiento generalmente viene a ser más de tipo de nistagmus horizontal ondulatorio. Ya, dejen al conejo. Dejen los dos. Silencio, Ya. por favor, Milena Coimbra. Silencio, Milena Coimbra. Sigamos. Entonces, normalmente pueden presentarse una o dos oscilaciones sin que signifique ninguna patología. Esto quiere decir, por ejemplo, que normalmente la persona le dice siga y puede ser que tenga uno o dos tipos de movimientos que son normalmente, pueden ser fisiológicos normales, pero cuando ya la alteración se vuelve más seguida y es de tipo ondulatorio, es patológico.
le decía, en lesiones de cerebelo o de laberinto se presenta justamente este tipo de nistagmos. Ya peor, a veces también va adjunto cuando hay albinismo, cuando hay cataratas o glaucoma infantil. Ya. Algunos términos que tenemos que saber. La ceguera se llama amaurosis. La disminución de la visión, o lo que se dice, ¿no? Cuando aprendió mal a mirar, por ejemplo, un niño que esté enfermo de catarata de nacimiento y hasta los 5 años se opera y vuelve a mirar a los 5 años y el paciente, digamos, está aprendiendo a mirar con ese ojo y no mira bien con ese ojo. Se llama ambliopía. ¿Ya? Y la ceguera, la disminución de la visión en la noche se llama hemeralopía. ¿Cómo se hace el examen de fondo de ojo? Esto se hace con una maquinita que es el oftalmoscopio, ¿no? Que puede ser sencillo, ¿ya? Un sencillo, por ejemplo, vale unos 300 o 400 bolivianos. Entonces, con una distancia de aproximadamente 30 centímetros del observador, y como ven aquí en la imagen, si vos vas a revisar, por ejemplo, el ojito del lado izquierdo, entonces vas a agarrar el oftalmoscopio con la mano izquierda, ¿ya? Y con esta vas a retener para tener un punto de apoyo. Entonces, haces, y siempre mirando igual con este ojito, ¿no? Puede ser dependiendo mucho del ojo del observador, pero con la mano izquierda. Entonces, fija y vas acentuándolo con una luz blanca, la diferencia de 30 centímetros y te vas acercando lentamente. A veces, aquellos que son bien capacitados no necesitan colocar dilatador, pero aquellos que son novos o que están aprendiendo, se les coloca un dilatador para que la pupila se dilate, ¿no? El fotorretín. Entonces, con la pupila se dilata con el fotorretín y tenés ya automáticamente a unos 5 centímetros de distancia, se ilumina el fondo y vas a ver esto, ¿no? Este es el fondo de ojo. Es lo que se tiene que ver cuando ya se adquiere cierta destreza. Entonces aquí, por ejemplo, ves justamente el nervio óptico, ya los nervios que llegan allá. Aquí ves, por ejemplo, la papila, por acá la papila y la retina. Entonces, esta es la división normal de un fondo de ojo. ¿Listo? Entonces, ves, como te decía, los vasos retinales, la mácula y la papila. En cuanto a la palpación, ya hay utilidad para evaluar la tensión intraocular. Le decía, por ejemplo, los oftalmólogos tienen un aparatito que se llama gonioscopio, que sirve para medir la presión intraocular. Normalmente, a veces no tenemos en la parte de internación o a veces en emergencias, y te das vos cuenta de que el paciente, por ejemplo, está con un dolor de ojo y vos te das cuenta que puede ser una hipertensión intraocular y le dices que cierre los ojos y apretás con los dos índices, ¿no? Generalmente, ustedes para darse cuenta si el paciente tiene una hipertensión intraocular mayor de la que normalmente tiene, ustedes tienen que apretarse esos ojitos, que sería esa la presión normal, y ustedes apretan el ojo del paciente para ver la dureza. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que están deshidratados, según tienen en oftalmo, ¿no es cierto? Pero a veces la presión intraocular aumenta. ¿En qué pacientes? Por ejemplo, cuando hay edema cerebral, cuando el paciente está hipertenso, cuando tiene derrame subconjuntival, en esos pacientes sospecha de hipertensión intraocular, ¿ya? Entonces, cerrás los párpados, comprimís con los dos globos, con los dos ortejos, y bueno, lo normal en un tonómetro, en un gonioscopio, lo normal la presión es entre 13 y 16, máximo hasta 20 milímetros de mercurio. Las personas generalmente arriba de los 40 años que tengan mayor a 20 tienen que usar unas gotitas para la presión intraocular, ¿no? Que en este caso viene a ser el timolol. Hablando de la esclerótica, habíamos dicho de que es una túnica blanca, ¿ya? Y que es la capa más dura del globo ocular y que le da la forma justamente al ojo, ¿no es cierto? Normalmente viene a ser de diferentes colores de acuerdo a la edad. En los niños es de color blanca azulada, en los adultos blanca nacarada. En los ancianos, debido al uso y al desgaste, blanca amarillenta. Algo que ya hemos hablado, por ejemplo, en la infección, la escleritis, por ejemplo, que es la inflamación ya de la esclerótica, suele ser bilateral, con placentas, hay unas pequeñas placas rojo o azuladas. Y estos signos son los signos de Robert Korn, grado 1, grado 2, grado 3, y esto va a depender mucho, por ejemplo, bueno, esto se debe a la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Y estos son aparición de formaciones vasculares, en primera instancia, marcadas, luego se observa un punto negro ya, y luego ya una mancha azulada de mayor gravedad. Entonces, la subictericia, donde primero se tiene que ver justamente si el paciente está ictérico,
aparte de ver la conjuntiva vulvar, es justamente la esclera, es la que se pigmenta más rápido, de color amarillento, amarillento oscuro, verdoso, rojizo, de acuerdo al tipo de ictericia que tenga el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se debe hacer para ver justamente tanto la conjuntiva vulvar como la esclera? Con el dedo índice y con el primer ortejo, abrir el ojito, ¿no? Y decirle al paciente que mire hacia adentro, hacia afuera o hacia abajo. Al mismo tiempo de aprovechar la revisión de la esclera, revisamos córnea. ¿Qué es la córnea? Es una membrana transparente, ya, fibrosa, que envuelve al globo ocular, sobre todo en la parte donde está, la parte anterior, donde se encuentra justamente el iris y la pupila. Entonces, para el examen físico, entonces tenemos que aplicar el mismo procedimiento, ¿no? Abrir el ojito y hacer la revisión. Normalmente la córnea es transparente y permite apreciar el iris y la pupila, como ven acá. ¿Ya? Ahora, si hay una opacificación de viene a ser lo que se llama catarata. La inflamación de la córnea se llama queratitis, ya que puede ser traumática o inflamatoria. Ya, generalmente esto se manifiesta con bastante dolor. No les gusta la luz en ese momento, lagrimeo, disminución de la agudeza visual, y si no se atiende a tiempo, causa lo que se llama el síndrome del ojo rojo. Ya, aquí miren, hay una queratitis. Ahora, el arco senil, que es viene a ser un depósito de grasas que se ve en pacientes de edad avanzada, ¿ya? Entonces son depósitos de grasas neutras, colesterol, fosfolípidos, ya, que invaden la córnea aproximadamente 1 milímetro de ancho y vienen a darle esta forma. Su frecuencia aumenta según la edad, por lo cual, pues, suele ser más frecuente en ancianos. Ahora, ¿qué viene a ser lo que les decía anteriormente, lo que es el glaucoma de ángulo cerrado y de ángulo abierto? El glaucoma de ángulo cerrado es cuando no se puede verter la cantidad de líquido acá que se está fabricando a la cámara anterior. Entonces se queda ahí y esto hace de que haya una presión intraocular aumentada, dura, y el paciente tiene mayor a 20, ¿no? Y el problema de que cuando esté mayor a 20, no es de que como un paciente hipertenso le da medicación y ya, o no es tu presión, te va a pasar. En cambio, un paciente que tiene un glaucoma que siga haciendo presión intraocular y que no vierta, no disminuya, entonces es complicado. Es complicado porque puede en algún momento abrirse completamente y se reviente el ojo, pierde la visión completamente. En cambio, en el glaucoma de ángulo abierto, ese líquido se vierte a la cámara anterior y entre ambos va aumentando, por lo menos compensa un poco lo que es la presión intraocular con la cámara anterior, ¿no es cierto? Pero igual, la presión tiende a ser aumentada. Y de acá, por ejemplo, es más protruido hacia adelante. ¿Listo? Entonces, normalmente se debe iluminar todo el iris. Sin embargo, el ángulo de corneal es estrecho, si se observará en la sombra una forma en luna, en cuarto creciente, dice, ¿no? Entonces, si lo miras de un ladito, por ejemplo, aquí. Y ahí te das cuenta cuando es glaucoma de ángulo estrecho o glaucoma de ángulo abierto. Bueno, pasando, revisamos iris. Y el iris, justamente, pues es el diafragma, esto de acá, que va a ayudar a que la pupila se abra o se cierre. Haya miosis o midriasis. ¿Ya? Entonces, viene a ser como una formación musculosa que justamente viene a dilatar o a cerrar la pupila. Entonces, ¿a qué se debe la coloración del iris? Se debe a los pigmentos que son, a los cromatóforos, que cuando hay abundante cantidad de cromatóforos, pues vienen a tener la iris de color café o oscuro, ¿ya? Medio negro. En cambio, cuando hay una disminución de la cantidad de cromatóforos, vienen a tener diferentes tonalidades, ¿no? El iris puede ser de color celeste, azul, verde, y así, ¿ya? En cuanto a la iritis es la inflamación del iris. Se acompaña de fotofobia, ¿ya? Disminución de la visión, ¿ya? Lagrimeo, además de la pupila miótica, que es de gran valor semiológico. Y lógicamente que todo esto te va a dar un famoso síndrome del ojo rojo, ¿no? Miren aquí un paciente que está, por ejemplo, con iritis, ¿ya? Y así se ve, y estos pacientes pueden perder el ojo tranquilamente. Y el famoso síndrome del ojo rojo. Ya, motivo entonces frecuente de consulta el síndrome de ojo rojo. Dentro de las manifestaciones está, por ejemplo, la hiperemia, el enrojecimiento. Ya hay vasos en la conjuntiva de la episclera y en la esclerótica también hay bastante con inflamación. Tanto puede ser palpebral como vulvar.
y va a haber también, hasta puede haber quemosis, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores que causan más frecuentemente, por ejemplo, la conjuntivitis aguda? El orzuelo, el chalacio, el glaucoma, la queratitis y la iritis. Entonces, estos van a realizar y van a formar lo que son el famoso síndrome del ojo rojo, que en un principio nace como una conjuntivitis, ¿no? Porque es una irritación de la conjuntiva, y luego hace el síndrome del ojo rojo. En cuanto al cristalino, sabemos que el cristalino es una lente biconvexa, transparente, ya situada detrás del iris. Entonces, el que le va a dar más o menos la visión, le va a dar el lente que va a formar la pantalla, digamos, cuando nosotros veamos y tengamos a cierta distancia ciertas imágenes que se procesan y en nuestro cerebro justamente llegamos a ver eso. Ahora, en cuanto a la inspección, bueno, con una buena iluminación, hacemos una iluminación focal de la pupila, ¿ya? Y normalmente no tiene que haber opacidad, no tiene que haber opacidad. Pero si existe opacidad, como ven acá, quiere decir que el paciente está con una catarata. Ya puede ser que haya tenido este cristalino haya tenido una coloración de diferente coloración. En este caso, cuando hay un envejecimiento rápido del cristalino, justamente hace esta famosa catarata, que es la catarata senil, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también se presenta muy precozmente en algunos pacientes, por ejemplo, en pacientes con diabetes, en pacientes con gota, cuando hay mucha exposición a la luz solar o al calor. Entonces, en cuanto a la variedad endocrina, decir la catarata diabética, pues se presenta, no es lo mismo, por ejemplo, que un paciente que tenga retinopatía diabética, que catarata diabética. Ambas se pueden presentar. La retinopatía diabética es cuando la retina, los vasos, por ejemplo, la relación entre arteria y vena a nivel de los vasos de la retina se engruesan. Y este paciente, por ejemplo, va a tener pequeños sangraditos a nivel de la retina. Entonces ahí se viene a formar lo que se llama la retinopatía diabética. El paciente va perdiendo la visión. En cambio, la catarata es cuando justamente hay una opacificación del cristalino, ¿no? Y va perdiendo lentamente la visión progresivamente, ¿no? En forma de nebulosa. Que no solamente se presenta en los pacientes diabéticos, también se pueden presentar en pacientes seniles, por ejemplo, o en pacientes, por ejemplo, que han tenido una enfermedad previa del ojo, ¿no? Una hipertensión intraocular. En cuanto a las pupilas no son más que estos orificios que ven ustedes que están encerrando, digamos, al iris, ¿ya? Entonces se ubican en el centro del iris, por los cuales los rayos ultravioleta, los rayos luminosos pasan y van a impregnar a la retina. Y nuestra retina es la que forma la imagen que nosotros vamos a ver, la retina, ¿ya? Entonces viene a ser un lente, ¿ya? Por donde pasan los rayos luminosos. Normalmente las pupilas miden de 2 a 4 milímetros de diámetro. Entonces, estas, por ejemplo, están inervadas. En realidad, lo que es el iris está inervado por el motor ocular común. Este le va a dar el esfínter, digamos, el tono. ¿Ya? Entonces, cuando están por debajo de 2 milímetros, se llama miosis. Y cuando están por encima de los 4 milímetros, se llama midriasis. ¿Ya? Entonces, esta, por ejemplo, por acción simpática va a haber midriasis. Y por acción parasimpática va a haber miosis. ¿Ya? Lógicamente que lo estoy diciendo que dependen del tercer par craneal. Entonces, normalmente las pupilas vienen a ser isocóricas. Ambas, por ejemplo, mire aquí, tanto en la midriasis como en la miosis, las pupilas están isocóricas. Ahora, cuando es unilateral, ya se llama, pues, midriasis unilateral o bilateral. Cuando esta, por ejemplo, está midriática y esta está normal, se llama anisocoria. Ahora, puede haber también en una pupila miótica y otra que está normal, también se llama anisocoria. ¿Ya? Entonces, estas son anisocorias, pueden ser en este caso con miosis o en este caso con midriasis. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? Dice, si una pupila no es redonda, se habla de discoria, como ven acá, miren, o acá. Se llama discoria. ¿Ya? Entonces, normalmente las pupilas se contraen con la luz y se dilatan con la oscuridad. Ahora, las anomalías más notables. En la miosis bilateral, por ejemplo, que se dan en intoxicaciones como el alcohol, la morfina, por ejemplo, y se da en la mayoría de los comas. Nosotros tenemos pacientes en el hospital, ahora mismo hay unos cuantos pacientes que están con miosis bilateral, que pueden ser inducidos por el coma, puede ser en este caso por COVID o por cualquier otra causa. La midriasis bilateral puede darse en niños con parasitosis como consecuencia o también de algunas drogas, ¿no? Como la cocaína, la atropina.
Ahora, en pacientes, por ejemplo, que tienen muerte cerebral, cuando ya lo ves al paciente y no tiene signos vitales y lo ves las pupilas mediáticas, el paciente lo más probable es que haya tenido muerte encefálica, ¿ya? En cambio, si está con miosis, puede ser que sea descartable y puedes empezar el EDSP para ver. Siempre mucho depende de los minutos en los cuales vas a empezar a hacer el EDSP. ¿Ya? La estenosis mitral existe una midiasis en el ojo izquierdo, por ejemplo. En procesos digestivos, generalmente en esplenomegalia, también puede haber un poquito de midiasis del ojo izquierdo. Esto lo dicen los grandes semiólogos, ¿no? Ahora, en cuanto a los reflejos que se van a evaluar en la pupila, son 3, ¿no es cierto? Pero vamos a empezar con el primero, que es el reflejo fotomotor. ¿Qué quiere decir el reflejo fotomotor? Agarras una linterna y alumbras al ojo como ven en la imagen acá. Y automáticamente la pupila se tiene que contraer. Quiere decir que tiene una respuesta a la luz fotomotora, se contrae. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Con una miosis. Ahora, el segundo reflejo es el reflejo de acomodación y de convergencia, que es este. A una distancia X, más o menos unos 30 a 40 centímetros, mire, y la vez las pupilas van a estar dilatadas. Y la vas acercando, el objeto, y aparte de tener el reflejo de convergencia, es decir, los ojos convergen, vas a ver que las pupilas se hacen mióticas. Entonces, al mismo tiempo te está dando de acomodación, que se están acomodando la imagen, y de convergencia, ¿no es cierto? En cuanto al iris. En cuanto al reflejo consensual, ya, el observador con la mano izquierda apoyada verticalmente, vos colocas tu manito entre medio entre los dos ojos, colocas tu mano, la mano en que no vas a usar, colocas y separas ambos ojos. Y con la linterna vas a iluminar un ojo. Y tú no vas a ver este ojo ya, tú lo que tienes que ver es este otro ojo. Si este ojo se hace miótico, es decir, provoca miosis, este igual tiene que ser miótico sin estar con la luz. Eso se llama el reflejo consensual indirecto. Si este, por ejemplo, hace miosis y este se mantiene, no tiene reflejo consensual. Por ejemplo, en pacientes con TEC se pueden presentar este reflejo alterado. ¿Ya? Entonces está claro. Ahora, en cuanto a los movimientos y las pruebas oculares, los movimientos extraoculares, habitualmente los globos oculares se mueven pues armónicamente, ¿no? Les decía, ¿no? Tanto ambos ojos a izquierda, ambos ojos a derecha, superior e inferior. Entonces hay un paralelismo de ejes. Cuando se desvía uno de estos ejes se llama estrabismo. Ahora, nuevamente, como en la anterior diapositiva, hay estrabismo que están hacia adentro, lo vamos a ver en la imagen más ratito, se llama convergente. Cuando están hacia afuera, divergente. Cuando están hacia arriba, hipertropía. Cuando están hacia abajo, hipotropía. Entonces, esto se refleja justamente en la alteración de los diferentes pares craneales, en el sexto par, tercer par y en el cuarto par. ¿Qué te está diciendo esto? Quiere decir que cuando vos tengas un paciente con uno de estos estrabismos, quiere decir que lo más probable es que el paciente haya tenido una alteración a nivel del núcleo de estos pares. Por ejemplo, si el paciente está accidentado, automáticamente puedo decir que tiene una hernia de Uncus, tiene un edema cerebral, una hipertensión intracerebral, automáticamente he pensado que necesita una cirugía de emergencia, si es que el paciente ha sido traumatizado. Ya si es que el paciente, por ejemplo, está con una infección, con una neuroinfección, quiere decir que ya ha agarrado parte del sexto, del tercer par craneal, y hablar del tercer par craneal quiere decir que está cerca, cerca del tronco, ¿no? Del tronco encefálico. Y aquí vemos en la imagen, entonces, cuando hay un estrabismo convergente hacia adentro, estrabismo divergente hacia afuera, hipertropía y hipotropía hacia abajo. Y lo mismo vemos, ¿no es cierto? ¿Ya? En otras palabras, esto lo que es el estrabismo convergente también se llama esotropismo, hipertropía hacia arriba, exotropismo o divergente, hipotropía hacia abajo. Bueno, entonces el procedimiento para ver esto es el siguiente, como ven en la imagen aquí, ¿no? El observador y el paciente se encuentran a unos 30 centímetros y se le pide que siga el dedo, que siga la mirada al dedo, ¿no? O en este caso algún objeto que está a 30 centímetros del paciente. Y se le hace, ¿no? Mirada lateral externa, lateral interna, hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo, hacia adentro, hacia abajo y adentro también. Para evaluar justamente estos pares. La mirada lateral externa va a evaluar el sexto par craneal. La mirada interna evalúa tercer par craneal. La mirada hacia arriba y afuera, el recto superior. La mirada hacia abajo y afuera, tercer par craneal.
Hacia arriba y adentro, también tercer par craneal, oblicuo inferior. Y la mirada hacia abajo y adentro, el cuarto par. ¿Ya? Es importante. Miren, si se dan cuenta, la mayoría son inervados por el tercer par craneal. Si mi ojo se me dispara hacia afuera, entonces el motor ocular interno está totalmente abolido y el motor ocular externo se lo está llevando hacia afuera. ¿Ya? En este caso, el tercer par craneal está comprometido. Ahora, si mi ojo mira hacia adentro, un ojo cualquiera mira hacia adentro, entonces el recto externo está abolido. Hay un compromiso del sexto par. ¿Ya? Si mi ojo mira hacia abajo y adentro, perdón, si mi ojo mira hacia arriba y afuera, quiere decir que hay un compromiso del cuarto par, porque este par está como soltado, se puede decir, y el ojo se le escapa al otro lado. ¿Ya? Entonces la mirada famosa, la llamada mirada patética, ¿no? ¿Listo? Bueno, en cuanto a la agudeza visual, esto también se hace a veces en pacientes que están en internación, pero es un deber hacerlo en pacientes que, por ejemplo, te manifiestan síntomas de la agudeza visual, ¿no? Y esto con una cartilla de Slen, tenemos 10 minutos, con una cartilla de Slen, pues a 6 metros de distancia, es esta, ¿no? La cartilla de Slen, y le va diciendo, a ver, mire, esto, por ejemplo, para tener la licencia de conducir, pues le van a decir, mire, hasta dónde mira, y te dan ahí hasta más o menos cuál es el diagnóstico en cuanto a agudeza visual. 20-25, 30-30 o 20-20. Entonces, pero en internación a veces no tenemos esto y además es muy grande. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros a unos 35 centímetros, pues podemos mostrarle el alfabeto o en el peor de los casos, si no tiene, mostrar nuestros dedos, ¿no? A 35 centímetros ve y si no ve, y nos va diciendo si ve y cuántos dedos ve, o en el tema de la lectura, hasta qué distancia puede ver. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, muchos pacientes que ustedes van a ver cuando ya estén haciendo sus prácticas, cuando estén en los hospitales, van a ver de que muchos pacientes diabéticos o son hipertensos, a veces no llegan a mirar ni siquiera a 35 centímetros los dedos. Complicado, ¿no? Perdón, y seguimos. Ya, algunas modificaciones en cuanto a la visión. El ojo hemétrope es aquel que no tiene vicio de refracción. Ahora, en este caso viene a ser el ojo hemétrope, que viene a formar justamente la imagen a nivel de la retina, ya pasando por la pupila. Ahora, miren, si se dan cuenta aquí ven una mirada miope. Dice, no, bueno, yo soy miope, dice, yo usan su lente, ¿no? Es justamente cuando la mirada se forma antes de la retina y viene a tener una imagen alterada a nivel de la retina. Ya se altera la imagen, entonces esta se está formando antes porque hay una alteración a nivel del lente. Se forma antes. O a veces en la profundidad del ojo. ¿Ya? Por eso a veces que algunos pacientes tienen miopía hereditaria. ¿Listo? Entonces hablamos ahí algunas. Entonces, en miopía la imagen se proyecta delante de la retina existiendo dificultad para ver a larga distancia. ¿Ya? Entonces no puede uno ver y tiene que usar lentes automáticamente para mejorar el lente biconvexo que tenemos, ¿no? Hipermetropía, en cambio, la hipermetropía, miren, esto es lo normal, y la hipermetropía es cuando la imagen se forma después de la retina. Entonces igual te da una imagen alterada a nivel de la retina. Entonces el paciente tiene, es una imagen que se proyecta detrás de la retina, existiendo dificultad para mirar a corta distancia, pero lo alejas de la visión tu papel y miras excelente. ¿Ya? Entonces, hipermetropía, miopía, la patología es más frecuente en cuanto a acomodación. Y presbicia no es más que el envejecimiento justamente, ya puede ser acelerado en su momento, ya de lente, ¿no? Y automáticamente tenés que usar lentes de cerca y lentes para mirar de lejos. A veces actualmente se está viendo muchos jóvenes que tienen presbicia, jóvenes de 40, 45, 50 años. ¿Por qué? Porque actualmente nuestros niños, nuestros jóvenes, están con el celular todo el tiempo. O a veces se trasnochan para estudiar y esfuerzan su pobre ojo y luego están así con estas alteraciones. Muchos de ustedes estoy seguro que usan lentes por diferentes causas, desde la ya hereditaria, porque su padre se trasnochaba, su bisabuelo se trasnochaba y fue pasando generación por generación hasta que ya actualmente tenemos estas alteraciones a nivel del ojo.
¿Listo? Y el astigmatismo ese es un defecto de refracción, netamente, ¿no? No se puede, no hay esa acomodación del cristalino y pues tiene una córnea totalmente engrosada, a veces o astigmática en forma circular. Y como el cristalino tiene que hacer esfuerzo para hacer eso y nace una figura alterada completamente, como en forma circular. Estos son los famosos pacientes que tienen usan lentes como fondo de botella gruesos, en otras palabras, ¿ya? Porque justamente tienen que tener esa cualidad de reparación de este defecto de difracción. Ya dentro de la visión, dentro de los trastornos de visión vamos a tener la visión lejana confusa, que es miopía, les decía, ¿ya? Frecuentemente en los niños arrugan los párpados para mirar. Son esos que miran así de cerca y no miran bien, digamos, ¿no? Se llama miopía. Y la visión próxima o confusa por la presbicia, la hipermetropía, son aquellos que de lejos miran bien, de cerca no pueden mirar y alejan un poquito y miran bien. La visión confusa a cualquier distancia, ¿no? Que se puede dar en cualquiera de estas patologías, catarata, glaucoma, lesiones de nervio óptico, y etcétera, etcétera. Retinopatía diabética. La pérdida súbita o paulatina de la visión, observada en algunos, en uno de los dos ojos, y casi siempre en ancianos, debido a la oclusión de la arteria central. Y esto vemos frecuentemente en pacientes diabéticos, ¿no? ¡Ay! Gritan de dolor, me duele mi ojo, me duele mi ojo. Y lo llevamos rapidingo al oftalmólogo, le ven, y justamente hay una oclusión de la arteria, ya hay un pequeño foco trombótico y empieza a tener disminución de la visión o oclusión completa de la visión, ¿ya? Puede ser bilateral luego de hemorragias gastroduodenales, por ejemplo, cuando en aquellos pacientes que tienen tendencia a sangrar, ya puede haber, después de unas úlceras gastrointestinales, se puede dar este sangrado, ¿no? Entonces aquí vean otro tipo de imagen normal, miopía se presenta y la hipermetropía atrás. Bueno, en cuanto al oído, vamos a entrar en cuanto al interrogatorio, ¿no? En cuanto al interrogatorio, mucho tiene que ver la edad. En los lactantes, por ejemplo, es frecuente tener las otitis media agudas que comprometen el estado general del paciente. ¿Esto qué pasa? En los lactantes, en los niños, por ejemplo, cuando son bebecitos de 3, 6 años, lo lavan su madre cuando son madres novas, es decir, que son primerizas, al bañarlo le hace entrar agua al oído. Y a los 5 días el niño está llorando de dolor de oído porque justamente está con una otitis, ¿ya? O se llama oído de nadador también. Entonces, estos niños, no que dicen, me duele el oído, mamá, lloran y a veces se molestan el ojo, ¿no? Irritable, hasta tienen fiebre, vómitos. Complicado atender a veces a un niño, a un lactante. Por eso el pediatra tiene que hacer sus artimañas para poder diagnosticar, porque el niño no habla. En cambio, en los adultos, pues, es más tolerable el dolor, te expresa bien, ya, doctor, me duele justamente ahí mi conducto auditivo externo hace 3 días, te lo dice bien, ¿no? En cambio, el niño no te dice, ¿ya? Entonces, en adultos con una ataxia suele ser tolerable. Lo malo entre la diferencia entre estos dos, que muchas veces en los adultos las patologías son tan dispersas, que generalmente no son las mismas patologías del niño. Permítame un ratito. Sí, hola, doctora. Hola, hola. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Oye, ¿usted quién le quiere la Coca-Cola? ¿Dónde eso? Ahí a los diagonales de las oficinas de Mau, hay una casa amarilla. Ahí, por favor. Y espéreme 5 minutos que estoy pasando clases. ¿Listo? Ya, una casa amarilla. A la esquina de las oficinas. A una cuadra de la Coca-Cola. ¿Listo? Te lo doy ahorita. Entonces le decía, en los lactantes, en los adultos, en cambio, el adulto puede expresar bien. Lo malo es de que hay bastantes patologías más que en los lactantes. En los lactantes son unas cuantas y pasa. En los ancianos, en cambio, bueno, generalmente los cuadros de otitis vienen a ser con síntomas menores. El niño grita, el adulto solamente tiene el dolor, y en ancianos ni les molesta, y en cambio están con otitis. ¿Ya? Entonces, la otitis puede ser tanto de otitis media del conducto, bueno, la otitis media se basa en el oído medio, ya que está separada con el oído externo por una membrana que es el tímpano, ¿ya? Y muchas veces esta otitis media supura hacia afuera. Y es decir, hay una comunicación y se rompe la membrana timpánica y chorrea líquido. O muchas veces, lo decía, el oído de nadador es cuando hay un compromiso del conducto auditivo externo, sin compromiso del oído medio.
Ya, entonces en la infancia predominan generalmente procesos inflamatorios del oído medio, ¿ya? Cuando uno se agripa, por ejemplo, cuando uno se agripa, ¿qué pasa? Vean, aquí hay una comunicación, se llama trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio, por ejemplo, comunica el oído medio con el meato medio. Ya, esta, por ejemplo, hay una comunicación. Cuando uno se agripa, la inflamación de la gripe pasa por este conducto y llega al oído medio. Y muchas veces, por ejemplo, cuando se agripan, por eso es que tiene el paciente dolor a nivel del oído. Por eso, porque se inflama el conducto auditivo, perdón, se inflama el oído medio por este conducto de la trompa de Eustaquio. Y a veces este líquido tiene que verter en algún lado y vierte justamente reventando el tímpano, ¿no? ¿Ya? Pero no solamente por las infecciones, sino que también pueden darse por traumas, ¿no es cierto? ¿Ya? La aparición de acusia en los niños, por ejemplo, cuando no escucha ya el niño, por diferentes causas pueden ser hereditarias o pueden ser por traumas o por alguna enfermedad, y luego tienen que usar ayuda auditiva, ¿ya? Entonces viene a ser lo que se llama la sordera paroelocutiva, es decir, cuando el niño, por ejemplo, tiene una patología de nacimiento, el niño no puede escuchar bien, no aprende cómo es la fonética del abecedario, del vocabulario, entonces se llama sordera prelocutiva, ¿ya? Hace un escaso lenguaje.